Ya estamos aquí en la disrupción con Cristian Nader. Antes de entrar a la información, saludo a Cristian Nader, a quien tengo el placer de tener en esta misma mesa esta tarde. ¿Cómo estás, Cristian? El placer es mío. Muchas gracias, Cristian. Maestro, que luego me regaña. Maestro Cristian Nader. Bueno, vamos a primero contarles el contexto. Sí, hacer corajes, les prevenimos sobre esto. Vamos a darles el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjense que para el Partido Popular en España, que es la fuerza principal de la derecha española, el papel de España en la llamada conquista de México no merece crítica alguna, sino al contrario, agradecimiento. Según la postura de la legisladora Cayetana Álvarez de Toledo, el dominio español significó la caída de una tiranía que practicaba el canibalismo, la construcción de universidades en el desierto y hospitales en la selva, y la llegada de civilización a América hace 5 siglos. En este debate en el Congreso de los Diputados, como decimos, Cayetana Álvarez, quien es una de las figuras más influyentes de este partido en temas latinoamericanos y que también la hemos visto, por ejemplo, por pronunciarse a favor precisamente de Ricardo Salinas Pliego y contra la presidenta Claudia Sheinbaum, le exigió a la mandataria mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum, escuchen, que pida perdón por su política de abrazos a los narcos, dice. Además de ofrecer disculpas a los mexicanos y a la viuda de Carlos Manso, también sumándose a esta tragedia. Además, llevó el asunto al Parlamento este partido, en respuesta al gesto del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, quien durante un acto oficial reconoció el dolor y las injusticias cometidas contra los pueblos originarios de México durante la llamada conquista y la colonia. Esta información se las compartimos también aquí, me parece que nuestro compañero Shaddai hace un par de semanas. Dicho reconocimiento formó parte de un esfuerzo diplomático por reconstruir las relaciones bilaterales con México e incluyó la organización de 4 exposiciones de arte precolombino en España en colaboración con el INA y la Secretaría de Cultura mexicana. Bueno, ahora en este debate, Álvarez Toledo cuestionó al ministro de Cultura sobre si no participó directamente en el acto de reconciliación. Dice, si usted pide que se disculpe ante México por la conquista, ¿también pedirá perdón por los crímenes del comunismo? Bueno, ahorita escucharemos un pequeño fragmento. Y bueno, finalmente también dice que la responsabilidad es individual, no colectiva. Sheinbaum, dice esta diputada española, debe pedir perdón por su política de abrazos a los narcos y por la violencia que blanquean ustedes, los comunistas, dijo. Bueno, vamos a escuchar, para que vean que no lo estamos inventando, estas palabras de esta diputada española, Cayetana Álvarez de Toledo. Una impresionante comunidad cultural, lingüística y moral que incluye, por cierto, a la Escolanía de Montserrat. Explíquelo en esa radio hispanófoba que ustedes controlan. Sí, señor Tasson no sabe, no contesta. Mire, aquella España solo merece agradecimiento por aliarse con los bravos tlaxcaltecas para derrocar a una tiranía que practicaba el canibalismo, por construir universidades en el páramo y hospitales en la selva, por ser el primer imperio en discutir su propia legitimidad, por promulgar leyes que reconocían derechos a los indígenas y prohibían la esclavitud, por promover el mestizaje, no la segregación, por forjar, sí, la hispanidad, una impresionante comunidad cultural, lingüística y moral que incluye, por cierto, a la Escolanía de Montserrat. Explíquelo en esa radio hispanófoba que ustedes controlan. Sí, señor Tasson no. Pues así, les advertimos. Acá nos dice MMR, dice, el maestro Nader es el mejor crítico y desilusionador de nuestras creencias. Dice Ricardo, el maestro Nader es mi avatar. Y Estrella nos manda unos emojis, como quedamos todos de escuchar esto. ¿Qué piensas sobre este discurso? ¿Es cierto lo que dice esta diputada española? Nos vinieron a salvar. Ay, licenciada, ¿por dónde empiezo? Por el principio. Que por cierto, ven cómo los supremacistas españoles ibéricos se quejan de la migración constantemente, ¿no? Esta mujer es una migrante. Además tiene ciudadanía francesa y argentina. Y además estuvo casada con un primo suyo. Digo, algo muy ibérico también, ¿no? Y a veces me pongo a pensar si toda esta narrativa, no suelo meter esos elementos, no me gusta hacerlo, pero si hay algún problema realmente cromosómico en España. O sea, tal tu incesto, tal... También es una sociedad muy minúscula,
aglomerada en un territorio relativamente pequeño, ¿no? No sé si tantos siglos de relaciones con familiares llevaron a pues, que surjan personajes como este, ¿no? Pero más allá de esto, a ver, que por cierto, ya tenemos que hablar en retrovisor de esto. Sí. Por cierto, esos tlaxcaltecas, la República de Tlaxcala, que bueno, no es que como tal una república a la usanza europea, tenía un modelo, vaya, de alguna u otra manera una democracia entre nobles en Tlaxcala. También practicaban el canibalismo por momentos, lo mismo que el imperio mexica, ¿ok? Y es interesante porque ellos dicen, nunca fuimos un imperio, de hecho no hubo colonias en México, fueron virreinatos, lo cual es una estupidez de facto porque era el nombre, la clasificación en que nombraban a las colonias españolas, se les llamaban virreinato. Y en cuanto a lo legal y la jurisprudencia que se aplicaba ahí, eran relativamente distintas a la colonia, por ejemplo, del Imperio Británico, pero era la misma función, extractivista, un sistema de castas, decía, no había esclavitud, claro que la había, primero a través de la encomienda. Posteriormente, cuando acaban con casi toda la población de las Antillas, porque más o menos exterminaron a 10 millones de personas en las Antillas, deciden ejercer la esclavitud con pobladores africanos, que además importaban desde el contexto africano. Ahí sí hay esclavitud. En las colonias, en los virreinatos del continente, no había como tal esclavitud, ese concepto no, pero había leyes de sumisión. Por ejemplo, cuando se fundan las repúblicas de indios, la mayoría de estas repúblicas les otorga la corona española las peores tierras. A los españoles les acaban dando pues, los mejores territorios para la ganadería y para la agricultura. Entonces los pueblos originarios tienen que venderse a esos españoles para trabajar de jornaleros en esas tierras porque no era suficiente para las suyas. O sea, ni siquiera en la república, en la narrativa siempre es, ¿tenían independencia? No tenían independencia. Tener independencia es justamente no depender de un orden establecido por un invasor del otro lado del Atlántico. Ahora bien, dicen, nos salvaron del maléfico imperio mexica, ¿no? Uh-huh. Lo salvamos. Ok, entonces, ¿por qué automáticamente, antes de haber ido en contra de los mexicas, por qué el primer enemigo con el que encuentran en lo que actualmente es suelo mexicano, en Centla, los mayas, por qué hicieron una masacre de mayas? ¿Qué tienen que ver los mayas con los mexicas? De hecho, algunos grupos mayas de Tabasco, por ejemplo, de ahí viene el nombre de Tabasco, ¿no? De Tabasco, además un cacique. Uh-huh. ¿Por qué van en contra de los mayas si no tenían vela en el entierro con los mexicas? Ok, post-mexica, post-destrucción de México Tenochtitlan, ¿por qué van en contra de otomíes? ¿Por qué traicionan al imperio purépecha y hacen masacre y media en Michoacán? ¿Por qué van en contra de los pueblos que habitaban en la Chichimeca? Otra zona cultural además de fuera de Mesoamérica, o Cisamérica y Aridoamérica. Y así puedo seguir, huastecos, totonacas. O sea, esta mujer lo que hace, también le habla también a un público, a una masa que está desinformada. Ellos auténticamente yo creo que creen que la única identidad, o las dos únicas identidades que existían en Mesoamérica, en el posclásico, a comienzos del siglo XVI, eran mexicas y los subordinados a los mexicas, los que estaban, digamos, oprimidos por los mexicas. Pero, a ver, y siempre utilizan, por ejemplo, el gancho del canibalismo. Siempre, ¿no? Pero ese canibalismo no se practicaba constantemente. Era un sacrificio ritual en momentos de escenarios de guerra y toma de prisioneros, lo cual también aplicaban los tlaxcaltecas, incluso también los mayas y otros pueblos de todo el continente, sin mencionar en otros contextos, ¿no? Pero el objetivo es blanquear y hacer una apología del genocidio, del extractivismo. ¿Y por qué en este momento? Muchos se preguntan, ¿por qué constantemente vienen con este concepto desde la península ibérica, desde España, de la iberofonía, la hispanidad? Uh-huh. No nada más las derechas, las ultraderechas, sino también las izquierdas. Porque es necesario tratar de recapturar el continente, sus antiguos virreinatos. ¿Por qué? Pues porque España, al igual que el resto de Europa, está muerta. No tienen recursos, van en declive, no son potencias ya. Entonces la única manera pues, de volver a despegar o por lo menos mantenerse vigentes en el escenario del sistema mundo capitalista es tratando nuevamente de conservar esos recursos. Esta mujer, por ejemplo, su antepasado, no sé si sanguíneo, porque luego los marquesados y todo eso se podían comprar, pero su antepasado en el marquesado de Casafuerte, porque ella es marquesa de Casafuerte, fue virrey de Nueva España a comienzos del siglo XVII. Ese hombre, de hecho, tiene manos su antepasado,
por lo menos en título, tenía manos en la sangre. Ese sujeto, iba a decir una palabra, ese hombre, como virrey, realiza un proceso de exterminio de la población de los coras, en el Nayar, en la resistencia de la Mesa del Nayar, en 1722, si no me equivoco. Entonces, obviamente, y tiene el título, ella todavía tiene el título. Algunos títulos, cuando llega el Imperio Español al final, por lo menos en México, en 1821, algunos títulos se van a perder, otros se van a conservar, y de alguna otra, esta mujer, pues, tal vez, no lo presiento, yo no lo dudo, yo creo que siente que tiene derechos todavía en el contexto peruano y en el contexto mexicano. ¿Por qué? Porque el marquesado de Casafuerte tuvo presencia en Perú, y de hecho este virrey de Nueva España, que era marqués de Casafuerte, había nacido en Perú. O sea, fue el segundo virrey de Nueva España criollo. Los demás habían sido peninsulares, habían nacido en España. Él es americano ya. Entonces supongo que esta mujer cree que tiene derechos a recuperar la fortuna del marquesado de Casafuerte. Pero también es un personaje sumamente, su narrativa que tiene, y así lo podemos ver con otros españoles, es muy ingenua, demasiado ingenua. Porque también piensan que alguien que desde la historia, desde la arqueología, desde otras disciplinas, que no conoce el contexto histórico. Claro que lo conocemos. Se sabe perfectamente que los mexicas no practicaban un canibalismo día y noche, porque hubiera sido una tragedia demográfica, no hubiera habido población, por ejemplo, en el centro de México. Sabe que era un recurso de guerra, tal vez ritual, y nada más. Pero pues tienen que legitimar esta apología de demonización en contra del pueblo de los mexicas, que por cierto también hay descendientes de los mexicas. También hay, por ejemplo, está la casa de Moctezuma y está la casa de... Sí, la casa de Moctezuma todavía existe. Digo, ya si tú los ves, no son muy... no parecen de los pueblos originarios, pues están totalmente mezclados con europeos, pero existe todavía, ¿no? Pero más allá de esto, con respecto ya a estas disculpas que ofrece el gobierno español a México, no es a México. México como Estado Nacional surge en 1821. Y de hecho tendrían que ser disculpas, no nada más a un pueblo, sino muchos, distintas en su propia lengua, a purépechas, hablantes de náhuatl, a otomíes, a huastecos, a totonacas, al pueblo maya, etcétera, porque fueron muchos procesos de rapiña, de exterminio, etcétera, etcétera, y de humillación principalmente, ¿no? Y siguen con... No sé si lo noten, no creo que sean tan sofisticados para notarlo, pero es humillante decir, es que eran caníbales. Bueno, ustedes estaban quemando judíos, me refiero a los españoles, y exterminando moros, en la misma época que estaban conquistando Tenochtitlan. Es interesante, pero a los judíos sefardíes, los descendientes de los judíos sefardí, que expulsaron después de la caída de Granada en España, a ellos sí les pidieron ninguna disculpa. El Partido Popular, ¿por qué a estos pueblos no? Que nos vinieron a salvar. Entonces, yo creo que no, esto lo vamos a extender en Retrovisor algún día, próximamente yo creo, porque tenemos que hacer como una recopilación, punto a punto, qué hicieron con cada pueblo los españoles. Y esto no es una actitud hispanofóbica, porque he dicho lo mismo de los franceses, lo mismo del gringo, lo mismo de británicos, lo mismo de los belgas, lo mismo de neerlandeses, etcétera, ¿no? Mencionar las atrocidades españolas durante 300 años en el continente americano, bueno, por lo menos en Mesoamérica, en México, porque la colonia duró mucho más en otros contextos, no es ir en contra de España, no es que haya una leyenda negra que se haya fraguado en contra de España, es simplemente revelar un papel similar que tuvo España, al igual que las otras potencias coloniales en Europa, en contra de los pueblos originarios, tanto de América, pero también de otros contextos, del contexto africano, del contexto del sur de Asia, de Oceanía, etcétera, etcétera, ¿no? En esta visión colonial, y lo que escuchamos también de esta persona, es decir, llegó la civilización a América hace 5 siglos. Es un tema que hemos tocado también en Retrovisor, ya lo estaremos profundizando, pero quisiera preguntarte aquí también, porque ya lo mencionaste, de la cuestión de las disculpas. En esta mentalidad con que ella establece que nos hicieron un favor y más bien en lugar de reclamar una disculpa tendríamos que estar agradecidas y agradecidos de que llegaron a civilizar estos territorios. ¿Por qué? Bueno, si consideras que sería importante una disculpa o por lo menos no creo que por lo menos, pero que implicaría una disculpa el reconocimiento de que este acto al que llaman civilizatorio fue realmente lo que has también mencionado, genocidio, borrado histórico, violento.
contra el territorio. ¿Cómo ves eso? Aparte, hay una actitud también de infantilización, así, y una egolatría infantilizadora de los pueblos de este lado del Atlántico. Dice, fundamos universidades en el páramo. En el páramo y que hospitales en la selva. Bueno, esta mujer no sé si sepa. Supongo que sí, porque vi su currícula y tiene una tesis sobre Nueva España, pero solamente en el contexto, digamos, de la cúpula novohispana. Antes de la llegada de los españoles ya había escuelas y universidades en el contexto mesoamericano. El Calmecac, el Tepochcali y otros tantos, solamente en el contexto mexica. Si nos vamos al contexto purépecha también. ¿Por qué menciono mexicas y purépechas? Porque eran las dos grandes potencias de la época, del siglo XVI, los grandes imperios centralizados. Eso nada más en el contexto mesoamericano. Había hospitales, por supuesto. La salud, la investigación del cuerpo y bueno, incluso del espíritu, porque no estaban separados en el contexto mesoamericano, pues eran punta de lanza a nivel continental, en el contexto mesoamericano. Lo mismo que la higiene. No podemos decir exactamente lo mismo de los españoles, por supuesto, ¿no? Ni de los europeos en general. O sea, en Tenochtitlan, además de que existían hospitales y universidades es un concepto europeo. Había centros de enseñanza, los podemos llamar así, ¿no? Era una ciudad donde se cerraban ciclos, había servicios de recolección de basura, había limpieza de las calles. O sea, era una ciudad, probablemente una de las metrópolis más importantes de la primera mitad del del milenio anterior. O sea, era una urbe en todo derecho. Eso no existía en Europa. Donde podría haber parangones en el mundo islámico y en China, y en el contexto sudamericano. Pero aquí, en el contexto europeo, no había algo así. Cuando llegan los españoles, se maravillan por el tamaño, sí, pero lo que más los maravilla es cómo conjuga el contexto urbano mesoamericano mexica, Tenochca, y bueno, Tlatelolco también, porque hay que ser honestos, eran dos ciudades, México-Tlatelolco y México-Tenochtitlan, con el contexto ecológico. Eso no existía en Europa. Y el desarrollo, la educación, en todos los aspectos, era punta de lanza. Pero jamás lo van a reconocer. ¿Por qué no lo van a reconocer? Pues porque a fin de cuentas tienen que, de alguna manera, no nada más los españoles, sino también todos los europeos, y llegando justamente a los eurodescendientes y la Europa ampliada, que es Estados Unidos, tienen que colocar al otro como inferior y como incivilizado y como salvaje y como bárbaro. Porque si no, este relato civilizatorio, apología de salvación se derrumba. Tienen que ser considerados personajes como Cortés, como Pizarro, como Córdoba, como Coronado, y bueno, puedo seguir, como invasores y como delincuentes. Cortés era un delincuente, era un ladrón. Ellos le dicen hidalgo. ¿Por qué? Pues porque tienen toda esta actitud de la cruzada todavía. ¿Y qué tenían que hacer? Si no se sometían los naturales, o sea, los originarios, tenían que matar paganos, estaba en todo su derecho. Lo mismo que habían hecho contra moros y contra judíos en la península ibérica, ¿no? Entonces, esta mujer, lo repito, y quien habla en esta narrativa le está hablando a un público no muy versado en el tema, un público que pues no conoce realmente el contexto mesoamericano ni el universo mesoamericano, porque decir que todo era el contexto mexica es erróneo. Estamos hablando, por lo menos en la zona mesoamericana, en el posclásico, en el siglo XVI, pues por lo menos había 50 identidades distintas, culturas y estados, y altépetls y demás, ¿no? Eran realidades muy distintas, un pueblo muy distinto de otro, que tienen algunas cosas en común, sí, la cosmología en algunos casos, etcétera, ¿no? Y ya si hablamos del contexto de Aridoamérica o de Asisoamérica, pues eran realidades totalmente desconocidas en el contexto mesoamericano. Pueblos nómadas, algunos sedentarios, pueblos que, por ejemplo, algunos que se dedicaban a la caza, a la recolección, otros a la agricultura. Otros practicaban el canibalismo, otros el canibalismo simbólico, como el cristianismo. Cuando tú consumes la carne de Cristo, el cuerpo y la sangre, eso es canibalismo simbólico, a fin de cuentas, ¿no? Dirán, sí, pero ustedes lo hacían en la realidad. Lo hacían en el sentido, en el contexto de guerra, ritual, y jamás lo van a entender porque era un contexto ajeno que destruyeron. Es el gran problema. Todas las fuentes documentales, lo que tenemos ahora para investigar el contexto mesoamericano es basura, literalmente. ¿Por qué? Pues porque destruían todo, códices, estelas, no sabemos realmente poco del pasado más remoto, de muchísimas tradiciones, porque no hay fuentes documentales, también fue un historicidio. O sea, luego se han encontrado, por ejemplo, hay cruces que de hace 300, 400 años, que están rellenas de códices, fueron construidas con códices. Entonces de ahí empiezan a escarbar y sacamos algunos datos, pero no hay evidencias, no hay fuentes documentales. Es el gran problema. Tenemos que orquestar un relato propio para contrarrestar esta narrativa de demonización, pero es muy problemático, cuesta mucho,
Y a veces también creo que tendría que ser en unísono desde el contexto mesoamericano, pero también desde el contexto andinoamericano, o desde Colombia, con los muiscas, y en Andinoamérica con los pueblos, con los quechuas y aymaras, y por supuesto el imperio inca y demás, ¿no? Porque creo que se tiene que hacer un frente común frente a este tipo de cosas. O sea, ya tenemos suficiente con los estadounidenses, con los gringos, para luego tener que andar soportando esta gentuza que del otro lado de América, perdón, del otro lado del Atlántico, siguen con estas ínfulas de superioridad y de humillación también. Porque no nada más es un insulto a aquellos de hace 500 años, sino también a los actuales. Ok, quien tiene que decidir qué tiene que hacer el gobierno español con respecto a lo que hicieron hace medio milenio son los pueblos originarios. Que lo digan desde el contexto purépecha, no sé, que en Cherán saquen algún comunicado, en el contexto de habla náhuatl aquí en el centro de México también, que los totonacas y los huastecos hagan algo, los mayas también, etcétera, ¿no? Lamentablemente hay pueblos que jamás no se les podría preguntar su opinión. ¿Por qué? Pues porque fueron exterminados. Auténticamente los españoles cometieron exterminios en Baja California, ahí con los pericúes, por ejemplo. No existen, los mataron a todos. Entonces, es el punto, reducen todo este pensamiento salvífico al contexto del centro de México, a los mexicas. Pero, por cierto, todavía existe identidad mexica. Y son tan naif, tan ingenuos, tan idiotas sus respuestas que dicen, entonces díganlo en náhuatl, díganlo en purépecha. El español fue impuesto en el contexto. Y todavía hay un orden colonial en México. La colonia no termina en 1821, continúa intracolonial. Las instituciones y el orden de casta sigue imperante en México. Entonces el español fue impuesto. Y de hecho, yo desde hace mucho lo digo siempre cuando hablamos de temas como este. Para mí tendría que ser obligatorio en la educación básica aprender una lengua indígena, la lengua indígena local. Incluso las que están en vías de desaparición, en vías de extinción. Que los niños aprendan náhuatl, en Michoacán aprendan purépecha, no sé, en Nayarit cora, por ejemplo. Eso sería fundamental, porque incluso sí es importante, justo, les tomo la palabra, orquestar una narrativa decolonial desde tus propias lenguas originarias. Claro. ¿Por qué no? Entonces, pues esta mujer, vomita barrabasada y media, pero bueno, también no me extraña, ¿no? España vive un momento crítico y de alguna otra manera tienen que buscar pues, de dónde aferrarse. Ellos también le están ¿por qué menciona lo de Michoacán, por ejemplo, no? Es interesante que mencionen las masacres que hicieron los españoles en Michoacán en contra de los purépechas, en Tzintzuntzan y demás, que mencionen la resistencia de Heréndira y Quicunar y todo esto de hace 500 años, ¿no? Pero bueno, ¿por qué mencionan lo de Michoacán? Pues porque tienen la esperanza que en 2030 hay un cambio de gobierno que favorezca a esta persona, que también es amiga de Felipe Calderón, que habita en suelo español desde 2022. Además, un narcotraficante, ¿no? Entonces, bueno, no me importa un bledo lo que digan en España, lo tomo desde donde viene, pero ya tenemos suficiente con los gringos para andar preocupándonos del retroimperialismo español. Claro. Finalmente te preguntaría, ya nos dejaste claro esta visión también desde el opresor y desde el oprimido. ¿Por qué sería importante o si sería importante que ya tal vez lejos de escuchar a este tipo de voces, nosotras y nosotros en este territorio tengamos en claro esta visión decolonial, en el sentido de reivindicación y de no dejar de exponer lo que sucedió en este periodo? O sea, de esa reivindicación, ya nos adelantaste, ¿no? Probablemente no suceda o sí esta disculpa, quién sabe también como en qué niveles o a partir de qué instancias, porque también sucede un fenómeno de algunas mexicanas y mexicanos que a pesar de ser los oprimidos y ser rechazados por este mismo, en este sentido, el colonialismo europeo, ser rechazado, discriminado, dicen, pero, o sea, aquí mismos mexicanas y mexicanos, ¿no? Pero ¿por qué se pediría una disculpa? Pero sí es cierto, o sea, vinieron a salvarnos, o sea, ya por eso pertenecen a traer la religión verdadera. Exacto, también, claro. O sea, ¿por qué sería importante? Ya dejamos de pensar en el colonialismo europeo o los opresores españoles, sino que nosotras y nosotros sí tengamos en claro esta cuestión de en qué lugar de la historia estamos y la reivindicación también de esto. A ver, ¿cómo explicarlo? México se ha forjado en esta idea, y eso ya es postcolonial, de que inmediatamente después de 1821 todos los problemas se solucionaron. No, o sea, créanme, en el contexto, no sé, en la Sierra Madre Oriental se enteraron de que México era independiente, vaya,
probablemente 50 años después de que lograron la independencia, a finales del 19. O sea, la realidad no cambió mucho para las castas, así lo voy a decir tal cual, las castas oprimidas en México. Para los pueblos indígenas, para afrodescendientes, que ya obviamente también se habían mezclado, y con la población, incluso la gran mayoría mestiza. Hay una, y eso creo que es consecuencia también de la cultura de masas, hay a veces de sectores específicos, un odio a la mitad de lo que eres. Uh-huh. Odio digamos, a la identidad indígena que compartimos, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, pero si tú eres güerito, ¿a ti qué te importa? No, pues yo también tengo sangre originaria, nada más que, bueno, físicamente no se refleja tanto. A mí me encantaría que se reflejara. Pero a ver, a lo que voy. Como que tu lado, digamos, indígena en este sincretismo cultural, incluso genético, es el lado vencido. Casi es una lucha del cuerpo. O sea, tu herencia, digamos, ibérica, aplasta tu herencia originaria, indígena, natural. Entonces, es como, ¿para qué quiero expresar la identidad de un pueblo vencido? Sino más bien la del vencedor. Yo quiero ser el vencedor, quiero ser blanco, quiero ser europeo, quiero ser estadounidense, gringo, lo que sea. ¿Por qué tengo que ser indígena? Si además, vaya, ellos son el atraso. Toda esta narrativa que tenemos, uh-huh. Pues es justamente eso, es fruto de las cúpulas, tanto la cúpula que gobierna en México, pero también, como lo podemos ver, la cúpula ibérica, y también la cúpula estadounidense, que deplora todo lo originario, lo coloca como, lo infravalora, a más no poder, desde la infantilización, demonización. Hoy crimen, es interesante porque se hace lo que está haciendo esta mujer, la española, Cayetana, uh-huh. Hace esta, digamos, como genealogía, de alguna manera. Comienza hablando del canibalismo practicado por los salvajes mexicas. Uh-huh. Y automáticamente habla del narcotráfico en Michoacán. Sí. Como si los narcotraficantes fueran herederos directos uh-huh. del pensamiento mexica, mesoamericano. ¿Me explico? Sí. Entonces, casi diciéndole al pueblo mexicano, ustedes no han cambiado, siguen siendo unos salvajes. La única manera en que se van a poder salvar es vinculándose al partido de ultraderecha local o bien con el contexto español, ibérico. Entonces, la narrativa sigue ahí. O sea, la narrativa no ha desaparecido ni va a desaparecer. Por eso digo, no tienen que se disculpen, que hagan lo que quieran. No, para mí no es importante eso. Para quien es importante es para los pueblos originarios. El gobierno ya se disculpó, el gobierno de España. Estas actitudes van a seguir, van a continuar, no van a desaparecer. Porque el pensamiento europeo, el despegue de Europa como civilización, es a través de esto. Es a través del racismo, del supremacismo y de la invasión y la rapiña y el robo. Son ladrones. La corona española se enriquece primero con los Habsburgo, los Austrias, y luego con los Borbones a través del robo y el saqueo y el exterminio. Y la esclavitud, aunque lo disfracen que la encomienda y todo esto, no es, claro que era esclavitud. Y el colonialismo, que no era colonialismo, era virreinato, era colonialismo. El concepto puede cambiar, pero en la norma es colonialismo, y es saqueo, y es humillación. Y siguen siendo exactamente iguales, no van a cambiar. Y lamentablemente es generalizado en el contexto ibérico. Y no nada más en el contexto ibérico, en el contexto portugués exactamente lo mismo. O sea, los portugueses salen de Mozambique y de Angola hasta los años 70 del siglo pasado. Y bueno, en el contexto inglés, estadounidense, francés, vaya, puedo seguir lo mismo, ¿no? O sea, siguen en esta lógica colonial. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente enfrentarlos en cualquier contexto, principalmente en el académico. ¿Dónde están los académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Tienen que lanzar una réplica conjunta a sujetos como este, que son asquerosos. O sea, no tienen cabida ya vuelvo a lo mismo, ya tenemos que lidiar bastante con el poder del norte como para preocuparnos con los desdentados españoles del otro contexto ibérico. Uh-huh. Ya con unos imperialistas nos es suficiente. Ay, pues seguramente sí va a ser tema para retrovisor, porque... Imagínate los traumaditos que van a andar en el chat, por ejemplo, ¿no? No, yo sí quiero... Yo no fue... así, no fue colonia, fue virreinato. Lo salvamos. Sí. ¿De qué nos salvaron? ¿De la higiene? Pues sí. En fin. Ay, Dios. Bueno,
Vamos a leer algunos de sus comentarios. Hoy sí nos pasamos porque no leímos varios que estaban ahí arriba. Pero, a ver, vamos con estos. Nos dice aquí, dice NGPNS. Nader, te vi anoche con Marcela Leocona. Fue un programón, lo disfrutamos mucho. faltó Caro. Muchas gracias. Marcela, genial. Y juntos hicieron una de las mejores desinformaciones. Muchas gracias. Dice aquí Raúl, sí, ahora sí, 100% de acuerdo con Cristian Nader. Bravo, bravo. Ojalá que en mis tiempos hubiera tenido la oportunidad de aprender náhuatl en la secundaria. Creo que ahora en algunas se puede. Han abierto en los pilares también, ¿no? Sí. Pero que sea obligatorio, ese es el problema. Tiene que estar en la currícula. Con esta misma obligatoriedad del inglés. Sí. La lengua el idioma inglés, la lengua del futuro. Pero bueno, o sea, el náhuatl es una lengua viva, en todas sus variantes además, igual el purépecha, no sé, igual el rarámuri, puedo seguir. Sí, es importante que aprendan una lengua, la lengua del futuro, que no es el inglés, para eso aprendan mandarín o cantonés, pero también una lengua originaria, obligatoria, así desde preescolar. Y ya que acaban con una lengua, pues pueden empezar con otra en el extranjero, pero lo primordial, el buen juez por su casa empieza, el buen tlatoani por su altépetl comienza. Que es algo que también hablamos en algún retrovisor, de todo el estigma que hay precisamente en estas lenguas originarias, ¿no? Y porque se ven como, ¿por qué perderías el tiempo aprendiéndolo, no? Sí. Y la obligatoriedad del inglés, el francés y la sofisticación o lo importante que el capital también da a este tipo de idiomas. También aquí dice Estrella Mariner, algunos lo llaman... Son las lenguas del capitalista y el imperialista, ¿no? Bueno, dice aquí Estrella Mariner, algunos lo llaman pensamiento colonizado que provoca desprecio del origen verdadero. También acá nos dicen, dice, por algo nos ponen a leer el capítulo 4 del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz en la prepa sin el resto del contexto. También aquí nos dice Estrella Marinera, así como falta conciencia de clase, falta conciencia de historia ancestral y origen verdadero. Pero es que también esto tiene que ver justo con el historicidio, ¿no? Y con esta visión precisamente siempre favorecida al opresor, que tiene que ver con que no es gratuito que no nos llegue también esta historia completa o con la misma fuerza, ¿no? Sí, creo que son varios problemas. Uno es, además de historia, también es un problema de memoria y de identidad. O sea que yo siempre digo que la identidad siempre se reinventa, o sea, no es que seas tu identidad no es la misma desde que naces hasta que mueres, ¿no? Y también es un problema, pues, por parte del Estado mexicano. El Estado mexicano que además hasta el cansancio desde desde la primer cuarto, después en el periodo postrevolucionario, hasta el cansancio te dicen, somos la raza cósmica, el fruto de 3 civilizaciones. Bueno, aprender la historia de civilización, no me refiero nada más al estilo monográfico, ¿no? Sí. Que ya ni siquiera creo que lo abordan en las escuelas básicas, que es preclásico, clásico y posclásico. Maya, la cultura madre. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, y esto es real, si tú le preguntas a alguien medianamente versado en los pueblos originarios y le preguntas quiénes eran los olmecas, no sabe qué responder. Dicen la cultura madre. Hacían las cabezas colosales, ¿no? Pero poca gente sabe que quienes eran los olmecas, étnica y lingüísticamente, todavía existen. Probablemente hayan sido mijes y zoques. Y ese pueblo todavía existe. Es el punto, no nada más aprenderte esta genealogía gloriosa de la historia mesoamericana. Claro. No, hay que sumergirse en eso, y algo importante es, pues, a través no nada más de la historia, sino también la memoria. ¿Cómo recuperas la memoria de un pueblo? Algo importante es a través de su lengua. O sea, yo siendo honesto, a mí me hubiera encantado aprender una lengua originaria. Probablemente el náhuatl, aunque el purépecha como lo escucho, a mí me fascina. Dicen que es dificilísimo. Pero además creo que el purépecha no tiene parientes. Es lengua aislada. Mientras que el náhuatl, pues, sí, son utoaztecas, entonces están emparentados con otras lenguas, ¿no? Pero creo que sí debería de ser obligatorio, ¿ok? La 4T con esta narrativa del humanismo mexicano, bueno, ok, a través de eso, insten a que se establezca una lengua obligatoria originaria. Porque hay lenguas moribundas. O sea, lo que implica perder una lengua es terrible. O sea, las lenguas mueren también. O sea, nacen, crecen, son variadas y llega un punto en que se extinguen. Y con eso se extingue todo el legado de miles de seres humanos, millones tal vez. Claro.
Entonces es importante rescatarlas antes de que esto ocurra. Y que esa extinción también viene de la mano de la discriminación. Sí, por supuesto. Hay gente que no, por ejemplo, los mismos personas de familia, no sé, de alguna lengua originaria, pues dejan de hablarla. ¿Por qué? Pues porque migran a las ciudades, hablan español, o incluso migran a Estados Unidos y empiezan a hablar inglés. Sí. Por ejemplo, en el contexto, en Estados Unidos, en Nueva York, gran parte de la población mexicana que habita en suelo neoyorquino es de ascendencia indígena. O sea, hablan más mixteco que español en Nueva York. Entonces es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto, creo que ¿cómo puedes exigirle a un ibérico, a un estadounidense que respete la cultura y la historia de tus pueblos? No, porque no nada más era un solo pueblo, eran distintas culturas que tampoco iban, no estaban bailando kumbaya y celebraban todo esto. No, eran enemigos. Pero lo que nunca se entendió, que creo que es un momento clave en la historia de México y del continente en general, en 1519, cuando se cartean el gobierno purépecha con el de Tenochtitlan, hubo la posibilidad de una alianza para resistir al invasor español, y por la enemistad que había no ocurrió. La historia hubiera sido distinta, aunque probablemente después de Cortés desde Cuba hubieran mandado otro contingente de ibéricos, obviamente, pero por lo menos hubiera resistido en conjunto. Pues obviamente sabemos las diferencias entre, por ejemplo, los mexicas pedían el tributo de los totonacas, también de algunos pueblos mayas, los más norteños, también de la República de Tlaxcala es muy evidente, ¿no? Y de los purépechas. Pero eso no quiere decir que después las cosas se hayan solucionado. Sigue habiendo como un sectarismo y también como regionalismos. Y creo que en este momento eso es bastante, porque al igual que se pide respeto hacia los pueblos originarios y su historia, una historia auténtica, no barrabasadas y ocurrencias por parte de una mujer que ni siquiera, además, que de acuerdo a su lógica es elegida por Dios, porque todo también hay que entender que para ser parte de la nobleza o la aristocracia, supuestamente hay un derecho divino, ¿no? O sea, para que entendamos más o menos de dónde vienen estas palabras. Pero retornando al contexto mesoamericano, creo que lo que se busca también es que hay un acuerdo entre las narrativas de los distintos pueblos que aún existen y resisten. O sea, sí entendemos que hubo una animadversión o enemistad hace 500 años, pero creo que es momento justamente de lanzar algo conjunto para tratar de resistir conjuntamente, ¿no? Y eso se aplica también ya en un contexto, digamos, a un macro nivel, a nivel latinoamericano, pues el concepto de patria grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Hay una patria grande y originaria, entonces creo que tienen que resistir en conjunto también, ¿no? No nada más aquí, sino también incluso en Estados Unidos. Cuando hacen los pueblos originarios de Norteamérica el powwow, que ya van los iroqueses y no sé cuántos pueblos de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, también van mexicanos, ¿no? Entonces, o sea, pueblos originarios de lo que hoy es México. Y, pues, ¿qué tienen en común? Pues el expolio, la humillación, el historicidio, el genocidio, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a leer algunos más, ya vamos igual sobre el tiempo, pero no queremos dejar de leer porque ya nos pasamos hoy. Dice... Ponlo. A ver. Póngalo. ¿Debe España disculparse por la conquista de México? No, porque España no conquistó México nunca. México nace en 1521 y es lo primero que hay que tener claro. Pedir disculpas a México es una falta de respeto, porque sería como me disculpo por el hecho de que México exista, porque el único México que existe, el que tenemos hoy, es todo lo que acabas de señalar. Entonces pedir disculpas por lo que pasó en 1521 es disculparte porque México existe. ¿Se escucha el micrófono? El sujeto ni siquiera sabe hablar, porque no se piden disculpas. Eso es que yo te pídeme una disculpa. No, se ofrecen disculpas. Es diferente. Más allá de esto, México no nace en 1521. Ahí nace México, Ciudad de México. México es fruto de 1821. México es fruto, 300 años tuvieron que pasar. México no nace en la colonia inmediatamente después de que cae Tenochtitlan. Ahí nace el virreinato de Nueva España. Digo, a secas. Y faltaba todavía un proceso de... México es el resultado de un entramado colonial de 300 años. La idea de México aglomera múltiples identidades, originarias, pero también mestizas y criollas afrodescendientes. ¿Ok? No podemos decir que hay una sola idea de México. Hay muchos Méxicos aglomerados en esto que es el Estado Nacional Mexicano, Estados Unidos mexicanos, ¿no? Lo que hacen los españoles durante 300 años no es construir la idea que a la postre se va a gestar en México. Todo lo contrario.
A ellos no les interesa la soberanía, que se cree un Estado soberano 300 años después. No les interesa, no están ni siquiera en el último cuarto del 18, cuando ya llegan los ideales ilustrados de la Revolución Francesa y todo esto, ni siquiera les interesa eso. O sea, lo que les interesa es continuar el proceso de expolio, controlar las tierras y evitar que otras potencias les arrebaten el territorio. Punto. No quieren otra cosa. ¿Qué ocurre a comienzos del siglo XIX? Cuando Francia ocupa España, un sector de la élite en Nueva España desconoce ese gobierno y poco a poco las ideas se van gestando de que lo mejor sería una independencia, ya separarse totalmente de España. Otro sector no lo quería. El sector de Iturbide, por ejemplo, en un primer momento, ellos no quieren la independencia. Por eso Iturbide era realista. Llega un punto en que Iturbide, como vulgar oportunista que era, se da cuenta de que pues, no van a perder los realistas y bueno, se une a, ya saben, a Guerrero, el abrazo y se acabó, ¿no? Pero realmente México surge hasta comienzos del siglo XIX. Vaya, hay intentos por crear algo antes. Por ejemplo, los Cortés, los Martín Cortés, los hijos de Hernán Cortés, que eran dos, que se llamaban Martín los dos, uno mestizo y otro español, como que coquetearon con declarar a México un reino independiente en épocas tan tempranas como mediados del siglo XVI. No se logró. Pero realmente el surgimiento de México como Estado Nacional responde a las ideas de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. ¿Qué ocurría con la población originaria, la población explotada, que era la inmensa mayoría de la población? Pues ellos van a cambiar de explotador. Van a dejar de ser explotados por españoles y ahora también por mexicanos. Algunos incluso nacidos en el contexto ibérico o en el contexto de las Antillas o demás, ¿no? O sea, el desarrollo de la identidad mexicana se sigue construyendo. México es un país hasta eso joven, entre comillas. La idea de México. Pero las identidades originarias son mucho más añejas. O sea, podremos retroceder incluso. Hay una continuidad, de hecho. Desde que llegan los primeros seres humanos al contexto mesoamericano, o sea, por lo menos hace 18,000 años, por lo menos, porque probablemente esa fecha se puede retrasar mucho más. Desde hace 18 milenios, ahí se empieza a crear esta identidad que a la postre va a ser Mesoamérica. O sea, Mesoamérica es consecuencia de un proceso que comienza digamos, no es lo mismo aquí, pero lo que sería el Paleolítico aquí. O sea, desde que llega la mujer del Peñón. El Peñón es el cerro, que es el Tepetzinco, donde está en el aeropuerto. Los restos humanos, si no me equivoco, puede ser que hayan encontrado ya otros más añejos, más antiguos del Valle de México están ahí, cuando el Peñón era una pequeña isla en el lago de Texcoco. Era una mujer. Desde que estaban cazando mamuts, los seres humanos aquí hace 18,000 años, ahí se empieza a construir esa idea de lo que va a ser Mesoamérica. Vaya, no decían somos mesoamericanos, claro, porque es una categoría que surge hasta el siglo XX. Pero tienen identidad en común, a pesar de que hablan lenguas distintas. Son oleadas migratorias, muchas de ellas vienen de Asia, otras probablemente del Pacífico, no lo sabemos. Y hay un proceso sincrético cultural, mestizaje entre todas esas culturas, entre todas esas oleadas migratorias, de múltiples familias lingüísticas y étnicas que tienen en común actualmente, bueno, que resisten, ¿no? ¿Qué tienen en común hace 500 años? Pues cosmogonías parecidas, identidades similares. Y eso sigue existiendo en México. O sea, hay una pelea entre el ideal del Estado Nacional y ese México, esos Méxicos olvidados. Pongo etiqueta de México porque es más sencillo. Sí. Pero tienen que convivir o sobrevivir dentro del Estado mexicano. O sea, creo yo que lo primero para rechazar estas ideas supremacistas del otro contexto ibérico es rechazar las ideas supremacistas internas. Claro. Lo cual lo podemos conectar en la coyuntura de este día, ¿no? Salinas Pliego. Pues ese sujeto es un asco. O sea, hay gente que añora ser como él. Es un evasor, es un delincuente. Ahí lo tiene, o sea, y se ufana de serlo. Sí. De evasión fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? De tomar un canal de televisión con un comando armado, sí, de que le hayan regalado otro canal de televisión fruto del narcotráfico, y puedo seguir. Ese no puede ser el role model que buscamos. Claro. Hablando de Ricardo Salinas, no sé si tenemos, porque hay actualización. Les dijimos, estamos con un ojo acá y otro. Pero tienes que poner el sonido ese. Última hora. Bueno, pues como era de esperarse. Un día negro. Un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. Dice Grupo Salinas, quien ya salió a lloriquear, la verdad, contra este
esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí que llaman espuria. Votó en contra de Grupo Salinas sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del gobierno. Dice, el precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos. La Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles, abusivos e ilegales con tal de servir al poder político. Pero que quede claro, seguiremos luchando en otras instancias, pero ¿qué otras van a hacer después de la Suprema Corte? Y aguas, porque tienen que, eso mismo, lucharán contra Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene en cuenta. Tienen ahí otro juicio. Otro juicio, además. Creo que buscaron también postergarlo. Bueno, dice, defendiendo nuestros derechos en tribunales, nacionales e internacionales, y exigiendo que los montos sean justos y correctos. Aquí estamos y vamos a seguir por muchos años más. Y pues ya con este comunicado, que ya adelantamos seguramente todo lo que está, dice, como ya lo habíamos anticipado, los ministros de la espuria Suprema Corte asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país. En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas. Muy buena noticia. Obedeciendo al pie de la letra de las instituciones dictadas por el Ejecutivo Federal, bla, bla, bla. Dice, los ministros del acordeón omitieron deliberadamente analizar a fondo jurídico y considerar el evidente acoso político en nuestra contra. También acá en este grupo de ministros ilegítimos no hubo un solo cuestionamiento al guión enviado de Palacio Nacional. Todo esto no es casualidad, lo advertimos desde hace mucho tiempo. Los ministros que tomaron estas decisiones fueron impuestos mediante una reforma judicial autoritaria cuya farsa electoral, en la que votaron menos del 8% de los mexicanos, fue diseñada por Morena. Finalmente lo lograron. No es del meme, finalmente lo rompieron, finalmente lo lograron, lo rompieron. Así dice el comunicado. Bueno, vamos ahorita a actualizar también esta información. Ya finalmente esto dice, al final dice, ya lo hemos dicho antes y hoy lo repetimos en Grupo Salinas, siempre hemos estado dispuestos a pagar lo que es justo y correcto, pero no cederemos a extorsiones abusivas. Por nuestras Lo dicen los de Electra, ¿no? Extorsionadores abusivos. No, y mira, de hecho aquí tienen el cinismo de poner sobre sus trabajadores, por nuestros más de 180,000 colaboradores y millones de clientes, a quienes claro que no concesionan una tardanza en sus pagos en estas tiendas, ¿no? Y les cobran también intereses. Bueno, pues defender el fruto de nuestro trabajo. Si te regaló tu canal de Raúl Salinas, güey. Sí. Este hombre en su vida ha trabajado. Pues a ver qué sucede. Vamos a darle seguimiento a esta información claramente. Ya deberá pagar gran parte de su deuda. Sabemos que no era la totalidad de esta deuda la que se estaba discutiendo el día de hoy en la Suprema Corte, pero, y lo que vimos aquí a lo largo de la noticiera, pues con votaciones unánimes en gran parte de estas discusiones. Por cierto, hablando de los pueblos originarios, qué bonita la toga del juez. ¿Va que sí? Sí, el magistrado, sí. De hecho también, bueno, a ver, ese es otro tema ahí, pero no he revisado ahorita actualmente, pero sé que hay comunicados de la Suprema, o sea, en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me parece que salen al menos cuatro lenguas indígenas. No sé, bueno. Creo que es tzotzil, náhuatl. Maya tzotzil, náhuatl. Ay, no me quiero equivocar, ahorita mejor checo. Pero, pues hace algo que antes no se hubiera. Y de hecho esto no es nuevo, o sea, que la toga tenga estos bordados. También yo he visto en África y en Nueva Zelanda. Digo Nueva Zelanda porque de por sí, como parte de la Commonwealth, se mantiene este orden. Toda esta moda le impuso además este tipo de atuendo de los poderes judiciales, pues todo es herencia del Imperio Británico. O sea, lo puso en boga el Imperio Británico en el siglo XVII. Entonces, por lo menos aderezar un poco las cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí vamos a estarles actualizando. Ya no nos va a dar tiempo de aquí todo en la noticiera, pero en nuestra página vamos ahí también a estarlo subiendo. Y esto, bueno, aquí la información ahorita de último momento son los ministros resolvieron por unanimidad 3 asuntos, los primeros de Grupo Electra. Esta sentencia obligaría a pagar a esta empresa de Ricardo Salinas Pliego un crédito fiscal por 33,306,476,459 pesos. Esto derivado del impuesto sobre la renta.